Mena, 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 mena. Mena, 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 mena. Hay un escritor, Héctor Abad, que ha escrito un libro magnífico, se llama El olvido que seremos, que lo expresaba hace poco. Decía: parece que Europa ha decidido suicidarse con las, digamos, con las posturas y las decisiones que está tomando. No es normal que un continente como Europa, potente en muchos sentidos, que ha construido una realidad a partir de quedar destruido después de la Segunda Guerra Mundial, que ha construido y ha generado que se pueda vivir en sociedades con un mínimo para todos, de repente quede incautado un barco que salva vidas en Sicilia, que un activista de derechos humanos, que su conducta consiste en avisar a salvamento marítimo cuando personas están a punto de perder la vida, que unos bomberos sevillanos que van a rescatar niños cuando se están ahogando se les pida 10 años de prisión por la Fiscalía griega, y que no es posible, como nos ha trasladado también el congresista de los Estados Unidos, que se estén pidiendo penas muy elevadas para las personas que en la frontera entre México y Estados Unidos están poniendo agua para que la gente no muera de sed en el desierto que separa estos dos países, ¿no? Eso no es lógico, ¿no? La humanidad no puede continuar así. Hay una recesión de todos los derechos. El gobierno de España, en este momento en España hay una regresión de los derechos humanos muy importante, una regresión de los derechos que todo el mundo ha de tener y que se ha luchado durante muchos años, pero no solo es aquí en España, sino también en Europa, en el Mediterráneo. Es decir, se han puesto de acuerdo en unas políticas de restricción, dejando aparte la importancia de la vida humana. Y cuando son gente, esta gente que está siendo perseguida, como Elena Maleno, que lo que hacen es salvar vidas, no es que traigan gente aquí, es que evitan que la gente se quede en el camino, que haya más muertes. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que no llegue ninguno vivo? ¿Qué es lo que queremos? Las divisiones que estamos viendo, especialmente hoy con el presidente Trump, es la división sobre haciendo la cuestión mucho basada en racial, el prejuicio, la discriminación. Y también vemos que el esfuerzo de parte de esta administración de cerrar las puertas a refugiados, a esos buscando asilo, y cambiar el sistema de migración para prevenir de algunos países, y son países de color, Latinoamérica, árabes, asiáticos, el Caribe, África, y de algún modo, de ese modo, querer cambiar la demográfica del país de los Estados Unidos. Ya vienen las elecciones de noviembre. Soy muy optimista que vamos a ver un cambio, vamos a ver que va a haber un balance de poder, y lo peor de lo que quiere hacer Trump y su administración, vamos a tener el poder en el Congreso de los Estados Unidos por las elecciones de ponerle alto a eso. En mi opinión, el primer paso importante es saber que la violencia sexual y la trata de mujeres con fines de explotación sexual es una forma de violencia de género, ya lo dice el Convenio de Estambul. Tenemos que calificarla como tal para poder enfrentarla y poder dar una solución y eliminarla. Eso es lo primero, saber que es una forma de violencia de género. Y en segundo lugar, tenemos que mejorar nuestra legislación y dar un enfoque integral. Las asociaciones que trabajan con mujeres tratadas sexualmente están demandando una ley integral que evite zonas de impunidad y que dé seguridad jurídica. En este camino tenemos que ir. A mí me parece que hay cosas que no se pueden dar por seguras, ¿no? Y por satisfechas y por conseguidas, ¿no? Los derechos humanos es una de ellas, ¿no? Parece que el formular en una carta los derechos de las personas pues ya es como el final, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que cuando luego en ese itinering se formulan los derechos, ¿no? Se toma conciencia de ellos, efectivamente, pero luego la vida se va complicando con una imposición de una visión de la vida absolutamente capitalista y deshumanizada. Eso va trayendo como consecuencias la crisis, la desmoralización de la sociedad, pues al final se van creando mitos, ¿no? Y se vuelve a crear el mito de que la culpa la tiene el otro, y en este caso no es el otro que estoy porque es de los míos, sino al final pues yo creo que en ese engranaje de desculpabilización por un lado y de culpabilización al otro, pues ha venido como anillo al dedo la realidad de la migración, ¿no? Frente a nuestros problemas,
en vez de mirar al poder capital, a la corrupción política y a nuestros representantes políticos, pues al final la responsabilidad se vierte no sobre estos, que yo entiendo que son los primeros y auténticos responsables, sino que la responsabilidad se vierte frente al otro que viene, ¿no? Al inmigrante, a la mujer, en eso que Adela Cortina me parece que ha definido muy bellamente y muy tremendamente, que es la porofobia, ¿no? Al final lo que nos molesta ni siquiera es el otro que viene, sino que es el otro pobre que viene, porque cuando vienen los megajugadores de fútbol no solo no tenemos ningún problema, sino que además somos capaces de llenar estadios, y yo soy de un equipo de fútbol, somos capaces de llenar estadios para aplaudir a un personaje que viene de fuera, que es inmigrante, pero que viene blanqueado por su profesionalidad en un deporte determinado. Por eso para nosotros el premio, bueno, pues es un honor y se lo agradecemos a quien nos lo concede, pero sobre todo es un reto precisamente para no caer en lo que acabo de criticar, para no decir ya hemos llegado hasta aquí, sino que este reconocimiento nos siga poniendo las pilas para seguir abriendo pues nuestras casas, nuestras personas, y seguir haciendo de un espacio pequeño y humilde, y si quieres hasta cutre, que es la parroquia de San Carlos Borromeo, pues seguir haciendo que sea un lugar de acogida, de hospitalidad y de calor, ¿no? Y yo creo que en este tiempo también de tanta falta de moralidad a la que tú hacías referencia antes, no solo se trata de acoger, que es importante, sino además de dar calor y cariño a esas personas a las que acogemos, y en eso pues me parece que San Carlos, como otra tanta gente, pues puede estar haciendo una labor importante. Nadie los quiere, nadie quiere saber nada, se cierran los ojos en todos los sitios, y yo lo que he intentado es que son miradas que hablan pero en silencio, a ver si se consigue poco a poco y gota a gota que quien tiene que abrir los ojos son esos señores que están ahí en un despacho, que deciden que Libia pues no deje pasar a miles de gente que quieren venir huyendo de guerras, y el maltrato que reciben es horroroso, violaciones, castraciones, matanzas, y nadie abre los ojos, no interesa. Entonces, al nivel mío, a mi gotita, es hacer ver esas caras, esas miradas que les están preguntando directamente, ¿por qué a mí me pasa esto? Así que si quitas a alguien todo tipo de lengua literaria, de lengua que sea oral o escrita, con los lugares ya no puedes habitar. Pero eso, como te digo, es algo que entendí al escuchar gente que me explicaba eso, ¿no? No lo inventé yo, lo tomé de préstamo de la gente que me contaba muy a menudo como la lengua que hablaba su madre, que como decía ayer, una lengua que era como un canto, les facilitaba tanto el sentirse bien, con todas las dificultades que tiene cada ser humano, pero de sentirse bien en un lugar, que cuando se quita esa lengua, porque la gente ya no puede, ya no quiere, ya no, porque tiene miedo de que va a dificultar la integración de los niños en el nuevo lugar, pero no es así. Todo puede conjugarse, no es una cultura contra la otra. Podemos conjugar culturas, podemos conjugar el oral y lo oral y lo escrito, y para tratar de tejer con palabras, con imágenes, con poesía, con ciencia, todo un tejido que nos facilite vincularnos con lo que nos rodea. Aparte de que es cierto que está burocratizado, es cierto que falta sensibilidad social y jurídica para hacer valer el respeto a los derechos humanos de estos trabajadores migrantes que vienen porque necesitan buscarse la vida y porque tienen necesidad alimenticia, o porque vienen huyendo de conflictos armados y deberían tener tratamiento de refugiados o deberían tener tratamiento de asilos. Lo cierto es que aparte de esto hay mucha confusión normativa, porque hay tratados internacionales que se les reconoce derechos como personas con dignidad, y luego hay otras normas ya de rango administrativo o incluso normas internas de la Unión Europea que tratan de restringir ese derecho a la circulación de este tipo de trabajadores en condiciones dignas y en condiciones, por así decirlo, de respeto. Sensibilidad al ambiente jurídico se hace con jornadas como estas y planteando reclamaciones. Eso es la mejor manera de sensibilizar el ambiente jurídico. Y luego, además, los derechos hay que hacerlos efectivos.
Si los derechos que nos hacen efectivos terminan por perderse, y eso la sociedad española, tenemos experiencia en los últimos años como ciudadanos españoles. Y lo mismo les ocurre a este tipo de trabajadores migrantes. Hay que intentar hacer efectivos los derechos que tienen a través de las reclamaciones y de los procedimientos que resulten adecuados. Procedimientos administrativos y procedimientos judiciales, es cierto, pero hay que hacerlos efectivos. Bueno, nuestra asociación 100% Mama trabaja desde el año 2006 a favor de las madres solteras en Marruecos para promover sus derechos, derechos a la vida, el derecho a una vida digna con sus hijos. Entonces, hemos creado la asociación para apoyarlas, para incluirlas en la sociedad, sabiendo que ser madre soltera en Marruecos es un delito y que la mayor parte de estas madres abandonan el niño, ¿no? Entonces, la creación de esta asociación ha permitido en el norte de Marruecos tener una entidad que acoja a estas madres y las acompañe en su proceso de maternidad y les dé una elección, ¿no?, de ser madre y de construir una vida digna y defendiendo sus derechos. Las madres solteras viven situación de exclusión muy fuertes. Es muy alarmante, ¿no?, ver de qué forma todavía en un país donde existen los derechos humanos hay algunos derechos que se vulneran, de los cuales los derechos de las madres solteras no existen. O sea, las relaciones sexuales fuera del marco matrimonial están prohibidas, condenadas por un código penal, con lo cual ser madre soltera es un delito a partir de este momento, y optar por la maternidad en este contexto monoparental sin tener el padre a su lado es todo un valor. Entonces sí, hay muchas dificultades de acompañar a estas mujeres, pero sobre todo son las que viven las dificultades y tienen enormemente valor de poder seguir el camino con sus hijos de inclusión y de reconstrucción de su vida, ¿no?, con el niño. Yo pienso, lo estaba diciendo hace un momento, ¿no?, que la filosofía es muy, muy atractiva para mucha gente. Y ese es un elemento que hay que tener en consideración, es decir, que hay mucha gente que te dice: yo no soy filósofa, no soy profesora de filosofía, he leído poca filosofía, pero a mí esto me atrae, etcétera, ¿no? Todo lo que forme parte del ámbito del pensamiento, del revisar nuestras ideas, del crearnos una conciencia crítica, todo eso son elementos de vida. O sea, la vida circula por ahí. El conformismo es la muerte, ¿no? Y por eso creo que es importante que reivindiquemos efectivamente que en la Constitución del 78 no hay ni una sola reivindicación de la Constitución del 31, y solamente en el 2002, en el aniversario en el 75 aniversario de la Segunda República, es cuando se proclama que efectivamente el primer periodo histórico español donde efectivamente hay democracia es en la Segunda República. Pero eso, sin embargo, se hace en aquella proclamación en el 2002, pero no se ha mantenido en el tiempo. Y ahora nos encontramos que el año pasado hubo unos actos de homenaje a las primeras Cortes, al primer Parlamento democrático, según ellos, y se seguía con la historia y se seguía repitiendo de que era el primer Parlamento democrático en la historia de España. Eso no es cierto. Y creo que que tiene que haber un discurso alternativo para reivindicar la realidad de esa Segunda República, donde se reconocían muchos derechos que luego que eran el germen de lo que luego se reconoció en la Constitución del 78, que es la que tenemos a día de hoy. Bueno, pues yo creo que la criminalización de los activistas de derechos humanos, de los defensores de las personas migrantes, no es sino un fiel reflejo de las políticas europeas, que lo que pretenden es cercenar cualquier posibilidad, ¿no?, de que las personas migrantes encuentren en Europa un espacio de derechos. Yo creo que Europa se traiciona a sí misma. Vivimos en una Europa que se fundó sobre los derechos humanos, sobre la Declaración de 1948, que dice que todas las personas, dotados como estamos de razón y conciencia, estamos obligados a comportarnos fraternalmente los unos con los otros, ¿no? La criminalización de las personas migrantes supone una absoluta traición de Europa a sus propios valores. Esto no solo afecta negativamente, por supuesto, a las personas migrantes, por supuesto a estos defensores que ven su vida, su libertad y su seguridad amenazada, sino también a todos los ciudadanos de esta Europa fortaleza, ¿no? Porque siempre que Europa se ha traicionado a sí misma, como ocurrió también en los principios de la Segunda Guerra Mundial, acaba despeñándose por la cuesta de la barbarie. Y es importante y necesario gritar ahora que Europa se despeña por la cuesta de la barbarie.
Mena, 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 mena. Mena, 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 mena. Mena, 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 mena.